Hola, ¿qué tal amigos? Llegamos al programa 11 de En Contexto desde el Caribe, transmitiendo desde el municipio de Solidaridad, Playa del Carmen, Quintana Roo. Me acompañan, como ya es tradición, el promotor cultural Sergio Lugo. Hola a todos. El analista político Andrés Sánchez. Saludos amigos. Un servidor, Eric Werner. Vamos a iniciar con el tema local. Para ello vamos a hablar de los programas que está desarrollando la administración municipal a cargo de Laura Beristain y las diferentes secretarias que tiene la administración pública. Platícanos de este programa que se llama Todos Somos Solidaridad, Andrés. Gracias, Eric, Sergio. Amigos, ¿cómo están? Efectivamente, este es un programa el cual la administración pública sale del ayuntamiento, la burocracia va directamente a la comunidad. Esto es parte de la cuarta transformación, esta es la nueva forma de gobernar. Cabe mencionar que todo esto se está haciendo bajo las normas y criterios de la nueva normalidad y sobre todo la sana distancia, gel, etc. ¿En qué consiste este tipo de ferias, por decirlo así? De alguna manera, es que la ciudadanía conozca todo el contexto del ayuntamiento. Por ejemplo, está la Secretaría de Servicios Generales, en el cual incluye a sus direcciones. Está la Secretaría de Desarrollo Social, en el cual incluye a sus direcciones. Por ejemplo, está Salud. Y ahí el doctor Héctor, que es nuestro director de salud, nos explica junto con su personal qué es la nueva normalidad y sobre todo las nuevas medidas de higiene. Por ejemplo, también están los centros de desarrollo comunitario, en el cual nos explican los talleres y cursos que se están dando bajo la nueva normalidad. Por ejemplo, el hacer cubrebocas y tejidos. Para poder venderlos. Exactamente, esto es una fuente de autoempleo para nuestros ciudadanos. Por ejemplo, también está el DIF. En el DIF acercan toda la infraestructura que tiene el propio instituto. Es decir, llevan salud, llevan laboratorios. Cuando va el DIF, regalan inclusive un poco de sustento alimenticio como pan, etcétera, etcétera. Y aparte, ahí mismo pueden hacer algún tipo de gestiones del mismo DIF. Nos dicen que hay asesoría jurídica, corte de cabello, diferentes servicios gratuitos. Exactamente. La asesoría jurídica es fundamental. Por ejemplo, también va el CAM, sobre todo para mujeres que están violentadas. Se les brinda apoyo y asesoría. Exactamente, se les da este tipo de asesoría. Les invito a que vayan a conocer próximamente en las páginas oficiales del ayuntamiento y de la presidenta. Se van a dar a conocer los lugares en donde el ayuntamiento se está acercando a esto. Pero no nada más eso, también pueden hacer trámites. Esto ahorra al ciudadano porque evita ir al instituto. Estaremos muy atentos al calendario que publique la administración municipal. Así es. Muchas gracias. Vamos a seguir con el tema local. Vamos a mencionar el tema de la colonia Luis Donaldo Colosio, que como sabemos es una de las más pobladas aquí en Playa del Carmen y se encuentra en un limbo legal porque no se les han entregado títulos de propiedad a las personas que viven en las casas o en los lotes. No sé si tú quieres comentar algo sobre esta colonia, Sergio. Pues es que es emblemática. Hay un documental que vi hace un año, no recuerdo el nombre, de cómo allá en 1994 pues era pura selva, ¿no? Y entonces explicaban que el gobernador en ese entonces, Mario Villanueva, pues lo que quería que en lugar de que las grandes empresas capitalistas se apoderaran de ese lugar, pues fuera la misma gente. Entonces él de alguna forma pues invitó que llegaran, que tomaran ahora sí que posesión, y en ese video se ve como pues la gente llevaba su machete y cercaba, ¿no? Entonces, pues ahora la gente lo que quiere es esa certidumbre y afortunadamente el presidente López Obrador se las va a dar, o sea, jurídicamente, porque ha habido gobiernos priistas y panistas que se aprovechan de ellos como si fueran los dueños y que en realidad no son los dueños. Entonces es un gran acierto el gobierno federal y el gobierno municipal de la mano para darle estas escrituras a la gente de la Colosio. Sí, como sabemos, estos terrenos de la colonia Luis Donaldo Colosio, como bien mencionas, fue durante el sexenio de Mario Villanueva, el gobernador que ahora está en Chetumal con prisión domiciliaria por su edad. Fue un gobernador muy popular, emanado de la CROC de Cancún, y llega al poder respaldado por Carlos Salinas de Gortari.
Entonces, en ese momento hay como sabemos, un rompimiento entre Zedillo y Salinas, y a él le toca esa coyuntura en el último año, porque él llega en el 93, o sea, en la colita del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Entonces, estos terrenos que desde el sexenio de Luis Echeverría se hace un decreto presidencial como fundo legal. Eso es lo que hace que le dé certeza a los terrenos. Ahora, no sé si tú quieres comentar algo de lo de los terrenos de la Colosio. Sí, Andrés Manuel en su última visita prácticamente que hizo en febrero, ahí fue cuando se hace el compromiso en el Poliforum, estando ahí presente Laura Beristain, hace el compromiso de que iba a tomar cartas en el asunto para la legalización, ya que la desarrolladora de la Riviera Maya está cometiendo un acto ilegal al cobrarle supuestamente ciertas escrituras a los ciudadanos de la colonia. Esto es una aberración, ya que muchos de ellos lamentablemente no tienen mucha educación, algunos no saben leer, la mayoría son de origen maya, y se aprovecha esta constructora que es de una sola persona a hacer su agosto. Cabe mencionar que, ahorita te cedo la palabra, cabe mencionar que es un bodrio legal. La desarrollada de la Riviera Maya está conformada presuntamente por capital privado y por capital público. Entonces debería estar regulada por el Congreso o por alguna entidad del gobierno del estado. Sin embargo, no hay transparencia. Se sabe que existe una familia poderosa ligada a Joaquín Hendrix, que toma el control legal a través de, se puede decir, fraudes con notarías y con procesos turbios para hacerse, entre comillas, de manera legal de estos terrenos. Pero la realidad es que el presidente tiene el poder para hacer un decreto y tiene el respaldo popular para solucionar este problema que se viene arrastrando durante 35 años y que no se le ve pies y cabezas a menos de que López Obrador dé un manotazo en la mesa. No sé tú qué opinas, Sergio. Sí, totalmente de acuerdo en lo que dices, y sería bueno, voy a recordar el título de ese documental y proyectarlo en la Colosio, en las diferentes se llama calles. Así, Colonia, Colosio, sí, algo perfecto. así. Y que se llama Colosio, pues porque Mario Villanueva le pidió ayuda a Luis Donaldo Colosio, que en ese entonces pues ya era el candidato presidencial. Él apoyó. Todos sabemos que lo mandó a matar Carlos Salinas de Gortari el 23 de marzo de 1994, y bueno, ya llega al poder Ernesto Zedillo, y entonces es cuando se pelea con Mario Villanueva y lo mete a la cárcel. Entonces, pues la gente se preguntará por qué la Colosio, y ahí justamente en la 30 y en Avenida Colosio está un busto de Colosio, que conste que yo no lo admiro porque yo soy de izquierda y él era priista, pero en ese sentido él sí apoyó para que se hiciera esa colonia. Sí, simbólico, el contexto de la época, el cambio político, inclusive el nombre del municipio Solidaridad también emana del programa estandarte del salinismo. Entonces es un municipio que fue creado en ese contexto de turbulencia política. Bueno, aquí terminamos con el bloque 1 del tema local. Continuando con el bloque 2, en el tema nacional, aquí en contexto en el Caribe, vamos a hablar sobre esta importante efeméride que es del 2 de octubre, hoy 2 de octubre, el programa va a salir unos días después de la edición, pero para ello cedo la palabra a Sergio. Gracias. Bueno, pues las nuevas generaciones se preguntarán qué sucedió el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Pues el ejército mexicano, el Estado Mayor Presidencial de Gustavo Díaz Ordaz, masacró a alrededor entre 300 y 500 personas por orden del presidente. Ellos estaban manifestando por la tarde pacíficamente, estudiantes del Politécnico, de la UNAM y de otras universidades como Chapingo, y pues fueron masacrados, ¿no? Eso empezó el 22 de julio en una pelea de chavos en una preparatoria, una vocacional en la Ciudadela, con una preparatoria ligada del Poli, con una preparatoria ligada a la UNAM, y bueno, de ahí eso generó, ¿no? Llega la policía, los detiene. Eso fue el 22 de julio del 68. El 26 de julio, en una manifestación para pedir que liberaran a los jóvenes, se juntó con una marcha que estaban recordando el asalto al cuartel Moncada de Fidel Castro en Cuba, y bueno, de ahí empieza todo. Esto es largo, lo platico de manera rápida, y ahí empieza
pasa es cuando el ejército, por ejemplo, en la prepa de San Ildefonso, le da el bazucazo a la prepa 1. La foto la tomó mi amigo Armando Lenin Salgado. Él falleció hace 2 años. Esto se lo dedico a él. Él tomó muchas fotografías en el 68. Por ejemplo, cuando el ejército, bueno, ahí violó la autonomía universitaria. Y luego cuando las tanquetas entran en el Zócalo, pues también ahí él tomó muchas fotos. Y cuando el ejército va a la UNAM, al Poli, y detiene a muchos estudiantes, según que porque eran terroristas, tenían supuestamente bombas Molotov. Y mi amigo Armando Salgado tomó fotos el 3 de octubre, el día siguiente de la masacre. Entonces ahí ustedes verán en las imágenes, hay un soldado donde está con su bota, haciéndola así, y está palpando una masa encefálica. Eso me comentaba Armando Lenin Salgado. Y hay otro que ustedes van a ver, un soldado pues ya triste, está así recargado en la iglesia ahí de Tlatelolco, que vale decir que muchos estudiantes el día de la matanza tocaron la puerta que les abrieran y nunca se las abrió la Iglesia Católica. Entonces, bueno, pues yo rápido quiero mencionar libros emblemáticos, La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska. Ella, pues se lo quiero agradecer porque hace un par de años me lo mandó por correo postal hasta mi casa en la Ciudad de México, y ella aquí hace un recuento, entrevista a muchos personajes que estuvieron en el 68 y es de viva voz, ¿no? Entonces es de los más emblemáticos. Otro que publicó posteriormente, pues es también Fuerte es el silencio, de Poniatowska. Habla del 68, la matanza del 71 y toda la guerra sucia que llegó después, ¿no? Con Gustavo Díaz Ordaz y Echeverría. Y otro muy importante que le quiero dedicar a José Revueltas. José Revueltas fue un escritor comunista. Lo detuvieron en el 68 porque decían que era el actor principal, el hostigador de los jóvenes, y cuando estuvo en el Palacio Negro de Lecumberri escribió este libro, El Apando. Pues ahí van a ver cómo estaban apandeados los presos, las drogas, mucha corrupción. Se hizo una película, él alcanzó a escribir el guión, El Apando, de Luis Felipe Casals, lo vio la película y al poco tiempo falleció. Eso se lo dedico a José Revueltas y a mi amiga Gilda Cruz Revueltas, que es su nieta. Entonces, bueno, ya lo de los principales líderes para terminar: la Nacha Rodríguez, Ignacia Rodríguez de Tasco, la Tita Bendaño, Raúl Álvarez Garín, que ya falleció, Félix Hernández Gamundi, que todas las marchas cada año, ahí lo encontramos en un camión del Politécnico hablando. Hoy, justamente 2 de octubre, a las 5 de la tarde, va a haber un meeting en la Plaza de las Tres Culturas. No van a hacer marcha para evitar que lleguen los anarquistas priistas infiltrados, pero sí vale la pena que los chicos vean. Hay una película que se llama Rojo Amanecer con María Rojo, un documental que se llama El Grito, otro documental del canal 6 de julio, Tlatelolco, las claves de la masacre, y bueno, es tanto material que no terminaría, pero bueno, yo simplemente quiero decir, ahorita está vivo, tiene más de 90 años, Luis Echeverría Álvarez, y castigo a él, ¿no? Y como decíamos los jóvenes, aunque yo todavía no nacía, pero me considero de la generación del 68, de 2 de octubre, no se olvida. Ni perdón ni olvido. Pues interesante contextualización que realiza Sergio sobre este proceso histórico doloroso que vivió el país. Sabemos que fue un antes y un después del 2 de octubre de 1968. El régimen político venía de la evolución de la revolución y llega este momento que fue muy álgido en todo el mundo, igual en París. Fue muy sonado la Revolución de París, de los estudiantes, el Mayo de París, que le llaman. Y principalmente fue por el choque ideológico de la época. La realidad es que los jóvenes estudiantes de las universidades públicas del país se empoderaron tanto de la ideología marxista que se hicieron conscientes de su clase social. Y eso provocó que hubiese una revolución ideológica en el país y en el mundo. O sea, sí. Por eso es ese contexto que no se maneja mucho y que se sataniza el comunismo desde la óptica occidental o desde el pensamiento estadounidense, pero la realidad es que México estaba en esa línea. O sea, venía para empezar, Lázaro Cárdenas se autodenominó socialista. Entonces ya con ese contexto de 1940 que fue previo, viene una evolución y obviamente vinieron presiones geopolíticas de Estados Unidos para que México no se fuera tanto a la izquierda o hacia el socialismo. Y con ello vinieron tratados también militares, diferentes cosas. No sé si tú quieres aportar algo en ese sentido, Andrés. Sí, ahora sí que de acuerdo a todo esto, hay que recordarle a nuestros amigos, más que nada también invitarlos a que averigüen un poco la historia. Por su cuenta. Exactamente. Aquel que no conoce su historia tiende a repetirla. Sin embargo, hay que recordarles que
los soldados se distinguieron ese día, 2 de octubre, con los guantes blancos, que eso fue muy lamentable. En la iglesia de las Tres Culturas, al lado había, porque ahorita ya lo derrumbaron, había una vocacional, una preparatoria, que después se convirtió en la Clínica 27 de Tlatelolco, del IMSS. En la parte de abajo todavía hay cuerpos enterrados del 68, lamentablemente, y por ahí hay ciertos túneles, ciertas cavernas que existen, pero el gobierno aún así se niega a excavar. Hay que recordarle también a los amigos que cierto personaje de la política dijo que el año de que más orgullo iba a tener era el 68. Díaz Ordaz. Exactamente, Díaz Ordaz. Y también hay que recordarle a los amigos que también esto deriva de los Juegos Olímpicos del 68. Y aquí nada más para hacer ya un lado la parte trágica, porque también de la tragedia existe algo bueno. En los Juegos Olímpicos del 68, los aros los hacen unos mexicanos de origen japoneses, que actualmente son los dueños de Yakult, y que están, bueno, su empresa está en Ixtapaluca. He tenido la fortuna de platicar con el dueño, y él me platicaba cómo hicieron los aros. Ellos iniciaron los aros del 68 en aquella época, en fin. Después platicaremos de eso. En cuanto a lo que comentabas, hay que decir que la parte socialista, después lo platicamos, amigos, cómo dos grandes pintores en la época se enfrentan aquí por las ideologías. Que viene un exiliado ruso, Trotsky, exactamente, y ahí hay dos grandes pintores que inclusive se amenazan de muerte, en fin. Después lo platicamos si gustan. Hasta aquí mi comentario. el año de 1968, sin lugar a duda, cimbró el mundo, especialmente México. Pudimos ver, como dice Andrés, un Estado que reprimió a los estudiantes, los mató, tuvo que ocultar los cuerpos, callar a los medios de comunicación, tratar de sepultarlo en la historia, a pesar de que ya estaba en la memoria colectiva. Yo creo que los jóvenes que dieron su vida en 1968 fueron semilla para generar la conciencia del cambio democrático que se culminó en 2018 con la llegada de López Obrador a la presidencia de la República. Porque después de ese proceso doloroso de la década de los 70, de una Secretaría de Gobernación que se encargaba de reprimir cualquier disidencia política en el país, nace el PRD, que fue en su momento el bastión democrático del país. Hubo perredistas que mataron por cientos durante el salinato. Obviamente después vino su degradación en el momento que lo hemos platicado en la elección de Encinas con Ortega. Es cuando el PRD se pudre por completo y se parte la izquierda mexicana, que siempre le convino a la derecha tenerlos comprados, maiceados a los que se vendían, eso lo sabemos. Pero López Obrador, incansable, representa ese legado político y social desde 1968, porque cabe mencionar que México también tenía encima el poder de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos iba a aprovechar cualquier pretexto de desestabilización en México para tomarlo militarmente. O sea, no había duda, y el caso está en Chile. Así, más lejos que lo tenían hasta el Cono Sur, fueron y apoyaron a Pinochet militarmente. Entonces, ¿qué hubiera pasado en México si las ideas del comunismo hubieran proliferado? Lo mismo hubiese pasado, o sea, o peor. Y pasó realmente, nada más que ha sido ocultado. Cabe mencionar que Díaz Ordaz fue hasta espía de la CIA. Se ha manejado que era un operador de Estados Unidos dentro de las instituciones mexicanas. Entonces, obviamente, él recibió órdenes. Al ver el movimiento comunista socialista, le dijeron, aplástalos, mátalos, o sea, mata la idea y detén ese movimiento. Sin embargo, como sabemos, apagó la llama, pero se proliferó la idea de tal manera que México continuó su proceso político y social hasta donde hoy estamos. Bueno, pues este fue el bloque 2 en el tema nacional. Continuando con el bloque 3, en el tema internacional, vamos a hacer este análisis sobre el debate que se realizó en Estados Unidos, donde Trump y Joe Biden hicieron un espectáculo degradante de la política. Para ello cedo la palabra a Sergio para que nos comente qué le pareció el debate. Pues sí,
a todos decían que a Biden le convenía que no hablara, o sea, que sería el candidato ideal si no hablara. Y entonces Trump aprovechó de eso y dijo, ni madres, ahora lo voy a atacar y lo voy a hacer enojar y voy a hacerlo hablar. Y Trump siempre ha hecho eso desde que ha escrito sus libros como empresario, es de que si a ti te veo débil, te chingo y te chingo, ¿no? Porque me voy a aprovechar de ti. Y es lo que hizo con el moderador. Entonces, pues ustedes vieron ahí ese espectáculo degradante, pero en ese sentido, pues puedo decir que ganó Trump atacando a Biden, ¿no? Quiere decir que así deben de ser los debates políticos. Insisto, debió haber sido Bernie Sanders, pero bueno, no lo van a dejar, ya no va a haber de otra. Y ahora que nos enteramos que Trump tiene coronavirus, pues que va a estar en cuarentena, entonces a ver No se sabe todavía. O no se sabe, pero a ver, se supone que sí, vamos a ver cómo lo maneja, porque lo que él le va a urgir a Trump para subir más en las encuestas es seguir atacando a Biden, ¿no? Y que Biden la riegue cuando hable. Entonces, esta es una lección para todos los políticos, tanto de México, Estados Unidos y del mundo, que aprendan a debatir, que aprendan a hablar frente al otro, que no se enojen, sino que den las ideas, pero que sean contundentes. Claro. Entonces, pues sí, que lo analicen, ¿no? Cualquier político les recomiendo que analicen el debate. ¿Tú cómo viste el debate de Trump con Biden? Bien, ahora sí una serie de tonterías a final de cuentas, pero Donald Trump lo maneja muy bien y yo les recomiendo una serie precisamente de Donald Trump que se llama El Aprendiz. Si les gustan los negocios y las grandes capitales, les va a gustar mucho El Aprendiz. Él sabe manejar estos temas, él está preparado, de hecho desde el 2000, en ese entonces en el programa El Aprendiz, él se estaba preparando para ser presidente y en uno de los programas lo declara, yo voy a ser presidente de esta nación y me estoy preparando desde ahorita. Entonces, no es nuevo. Aquí, lástima por la política estadounidense que se desvirtuó totalmente. Cuando uno hablaba, bueno, en este caso se interrumpía. De hecho, Donald, inclusive él interrumpe al moderador. O sea, sí, que no... En fin, totalmente. Exactamente. Pero él está en la onda macho alfa. Es decir, aquí yo soy el que tiene la razón, aquí yo soy el impositor, porque la fórmula le resultó hace 4 años. También hubo una pregunta que dijo hace 4 años a Hillary Clinton y se la volvió a recitar a Bernie Sanders, a Joe Biden. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Tú qué has hecho en todos estos años de política que yo te lo vine a solucionar? Sí, o sea, él es un vendedor. O sea, la realidad, fíjense lo difícil de que está Estados Unidos la pandemia, que ya le pegó hasta el presidente. O sea, lo mismo que le pasó en Brasil a Bolsonaro hace unos meses, que salió y se quitó el cubreboca y hizo un show ahí. Él ya ahorita sigue haciendo mítines y vemos que lo supera tanto la pandemia que Trump, o sea, ya para que su equipo compacto ya le haya pegado y que a un mes pueda, y él es una persona mayor, o sea, va a tener que estar en supervisión, no es cosa como sencilla, es la salud. Entonces vemos el debate, fue una exhibición de lo degradado que está la política en Estados Unidos. Realmente un mal formato, deberían cerrar el micrófono del otro participante mientras esté la participación, porque no pueden controlar a Trump, o sea, es el presidente y se quiere hacer omnipresente hasta en esos espacios que deberían estar regulados por las entidades institucionales de Estados Unidos. Entonces, yo veo a Trump superado por la pandemia. Veo que en Europa empiezan a hacer como presión con la pandemia, cierres, empiezan como otra vez a cerrar para otra vez generar esa como psicopatía mediática que lo está haciendo caer. Ahora, está el tema del correo, el voto por correo, que también va a ser polémico y que podría él aplazar, o sea, decir, por la pandemia y por la inestabilidad, aplazamos y como tiene el control del Senado, que se quede en el poder 6 meses más en lo que se organiza una nueva elección, que sería inédito, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que pase, pero existen muchos escenarios y Trump no va a soltar el poder, eso nos queda claro. Vemos también unas cosas en el mundo, en lo de Azerbaiyán y Armenia, veo que es como desestabilizar Medio Oriente cercano a Europa, donde era su carta fuerte, donde estaba haciendo los tratados de paz con Bahrein y Emiratos Árabes. Entonces ¿quién está desestabilizando esta área? ¿A quién le conviene? Porque ya salió Macron de Francia y Putin a tratar de mediar para tranquilizar. O sea, son la cara política de la Unión Europea, que es Francia, y Rusia, tratando de calmar los ánimos.
¿Por qué? Porque a nadie le conviene un conflicto donde se vaya a meter Turquía, que está metidísimo. O sea, Turquía es una potencia militar, está Irán, o sea, una desestabilización del mundo tremenda a menos de ya de un mes de la elección. Entonces, estemos muy atentos este octubre. Viene una luna azul, literal, se va a hacer un avistamiento, un fenómeno natural. Eso sabemos que la luna tiene implicaciones en el comportamiento humano, en las mareas. Entonces, estemos muy pendientes en este mes y en las elecciones. Esto fue el bloque 3 en Contexto desde el Caribe, programa 11. Gracias por sintonizarnos.